goza de buena salud una de las democracias más longevas del mundo? Porque por ahora las elecciones de los Estados Unidos siguen en una tensión y un final abierto que por un lado tienen a un Joe Biden que se muestra ante la prensa y ante sus seguidores como un posible ganador y futuro presidente de los Estados Unidos sin proclamarse ganador. Y por el otro lado, Donald Trump, que constantemente habla de fraude y amenaza con ir incluso a un litigio al respecto. Y un pedido de recuento de votos en distritos fundamentales. Sigue en vilo la elección de los Estados Unidos y no se sabe qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, en la Argentina, la discusión sigue en los mismos temas una y otra vez. Por un lado, el fallo de la Corte con respecto a los traslados y a lo que se determinó en cuanto a la función que deben tener Bertuzzi y Bruglia. Y por el otro lado, la polémica que tampoco se resuelve ya desde hace varios meses, que es quién va a ser el Procurador General de la Nación. Hoy Marcela Lozardo salió a respaldar a Daniel Rafecas y siguen por un lado y por el otro las diferentes opiniones. Como en un carril paralelo y otro dinamismo mientras todo esto sucede, aparece la economía con semanas que venía teniendo la primera plana de todo y ahora tapadas prácticamente entre lo judicial de la Argentina y las elecciones estadounidenses, en una semana donde sigue, aunque usted no lo crea, yo tampoco, sigue bajando el dólar blue. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar en principio lo que sucede en la Argentina, pero por supuesto nos vamos a meter de lleno. Quédense en todo lo que sucede en los Estados Unidos y la tensión de la elección. Aquí seguimos hablando de Bertuzzi y de Bruglia, Nicolás, que aparentemente quieren tomarse una licencia, unos días más para pensar en el futuro laboral. Sí, nadie sabe bien qué quisieron hacer porque ya se habían tomado una licencia, ni bien empezó la movida en el Senado para desplazarlos, para devolverlos a sus tribunales de origen. Y ahora que fueron confirmados se toman una nueva licencia y fueron confirmados, o sea, no confirmados para siempre, pero hasta que haya un nuevo juez, alguien debe estar cubriendo esa banca, con lo cual generan un vacío que es difícil de llenar. ¿Por qué? Porque ellos están ahí estaban como titulares, ahora están como provisorios, pero titulares al fin, hasta que se cubran los nuevos cargos. Si ellos se van de licencia, tienen que aparecer otros dos jueces subrogantes que tienen que resolver sobre sus causas y sobre estas causas revisar. ¿Y van a revisar con sus criterios o con los criterios de la Cámara? Nicolás, es un serio problema. Lo que dicen en los argumentos, o por lo menos lo que yo entendí, es que ellos interpretaron el traslado que tenían realizado como permanente, no como provisorio. Entonces ahora, al ser provisorios, cambia la situación laboral. No cambia para nada la situación laboral porque la Corte en una de sus fojas confirmó todo lo actuado por Bruglia y Bertuzzi hasta el día de la fecha y por ende, por una cuestión de jurisprudencia, se entiende que van a tomar como válido todo lo que actúen desde acá hasta que sean reemplazados por los jueces que se designen en su momento. Párrafo aparte merece la mención de Lugones, el titular del Consejo de la Magistratura, que dijo que en 6 meses estarán ocupados los cargos, lo cual es un imposible. Materialmente es imposible. Si consiguen ocupar esos cargos en 6 meses, los jueces fueron mal seleccionados porque no hay tiempo de llamar a concurso, no hay tiempo de tomar examen, no hay tiempo de cumplir con los 10 pasos que se necesitan para poder proponerle a un presidente una terna de jueces. No hay tiempo para que haya debate siquiera en el Senado, y en el Senado tiene que haber debate con apertura de impugnaciones. 6 meses es imposible. Primero porque en el medio tenemos la feria de la feria judicial de verano. La feria judicial, pero más allá de la feria judicial, tenés el receso legislativo, o sea, también. No hay forma de que en 6 meses se cubran esas vacantes, pero bueno, volviendo a Bruglia y Bertuzzi, ¿para qué se toman licencias si los acaban de confirmar? Sigan laburando, aprovechen y quédense, sigan trabajando, perdón por utilizar el lunfa, pero sigan, o sea, pueden seguir trabajando. La Corte les acaba de decir
sigan trabajando. Nico, según los códigos judiciales o el comportamiento que tiene en general el Poder Judicial, ¿puede ser esto un método de protesta? No lo sé, te lo pregunto desde la ignorancia. No es un método de protesta, o sea, el método de protesta clásico es renuncio o me vuelvo ya mismo. Si no les gusta donde estoy, devuélvame ya mismo a mi tribunal de origen. Eso es una forma de protestar. Renunciar, nadie renuncia a un salario sin ganancias, pero la verdad es que no se entiende por qué se toman licencia ahora para evaluar el futuro. ¿Evaluar qué futuro? ¿Recurrir a qué tribunal si la Corte es el máximo tribunal en estos casos? No hay tribunales exteriores, internacionales en este tipo de casos, porque no hubo ninguna violación de ningún derecho humano. Entonces, muere en lo que dijo la Corte. ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen que evaluar? No lo sabemos, está en la cabeza de ellos. ¿Qué es? ¿Renunciar, pedir el traslado de vuelta a su fuero ya y dejar ese lugar vacante y que se arregle el gobierno? Esa es, o sea, lo que te decía recién, la forma de protestar, de patear el tablero, es decir, bueno, ¿saben qué? No me quiero quedar más acá, devuélvanme a tribunal de origen y que se arreglen con una cámara vacía. ¿Qué es lo que quisieron hacer? No se sabe cuál es el motivo de la licencia, por ahí se sabrá en los próximos días. Ellos dicen que es para evaluar pasos a futuro y los únicos pasos a futuro que tienen es seguir trabajando o volver a su fuero de origen. Hacer rápidos, tener rápidas metodologías o tener, la verdad, bastante letargo, ¿no? Nicolás siempre desde este espacio remarca la importancia de tener un procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales, como siempre nos explica, y que no sea una cuestión interina. Bueno, el candidato está y está hace varios meses, es el juez Daniel Rafecas, pero ese pliego no avanza y no termina tampoco de ponerse de acuerdo ni dentro de Frente de Todos entre Todos, ni tampoco con la oposición con la que mantuvieron durante estos meses diferentes negociaciones. A todo esto, hoy la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, salió a respaldar entonces al candidato y dijo que es el candidato del presidente, Gise. Así es, Diana, después de mucho tiempo, porque hizo lo que hasta ahora no estaba haciendo la Casa Rosada, que es que alguien salga a respaldar justamente a Daniel Rafecas, que fue propuesto por el presidente Alberto Fernández. Dijo que era necesario ocupar ese cargo, que está ocupado de manera interina por Daniel Casal desde 2017, recordemos, desde que renunció Alejandra Gils Carbó, y que además debía el Senado, le pidió especialmente al Senado que lo trate y valoró también el apoyo que hizo Elisa Carrió cuando pateó el tablero la semana pasada. Dentro del espacio generó un revuelo tremendo dentro de Juntos por el Cambio al decir que había que apoyar ese pliego porque era el mal menor y que si no, Cristina Kirchner podría poner a un ultra kirchnerista. ¿A quién le habló Marcela Lozardo, no? ¿Para quién fue ese mensaje? Bueno, fue hacia adentro y también fue para la oposición. Hacia adentro el mensaje es para Cristina Kirchner, porque hoy Cristina es la que maneja el Senado. Los 41 senadores le responden, el único albertista es el cordobés Carlos Caserio, y con la excusa de que la oposición no apoyaba el pliego, porque para votarlo se necesitan los 2/3 de los votos, que el Frente de Todos no tiene y necesitaba la oposición, con la excusa de que la oposición no lo quería, Rafecas, porque había desestimado la causa, la denuncia de Nisman, ¿se acuerdan? Cuando presentó el tema de la denuncia contra Cristina Kirchner por el pacto con Irán. Entonces, con esa excusa, Cristina decidió congelarlo, el pliego, y avanzar en la modificación de la ley de ministerios, justamente para cambiar esa mayoría que se necesita de 2/3 para elegir al procurador. En el medio aparece, bueno, la semana pasada, Elisa Carrió, como te decía, pateando el tablero. La realidad es que el mensaje de Lozardo es también una suerte de gesto que la oposición estaba esperando, porque lo que decían es, nosotros nos estamos peleando entre nosotros, porque no nos ponemos de acuerdo si hay que apoyar a Rafecas o no, y la realidad es que el presidente no está diciendo nada, no lo está defendiendo ese pliego. Bueno, en la oposición lo tomaron como un gesto el de Lozardo. Hoy hubo una reunión de Zoom que habían adelantado para tratar este tema en Juntos por el Cambio. ¿Y lo definieron? Y el del fallo de la Corte, pero no definieron. Mira, siguen divididos. Juegan con los tiempos, que es lo que yo venía diciendo, pero además, no terminan de acelerar el tema. Siguen divididos, el ala dura, el PRO, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, no quieren apoyar a Rafecas. El resto, Carrió logró convencerlos. El tema es que lo que hoy acordaron es posterguemos esta discusión. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando nosotros por algo que el presidente no está defendiendo todavía. Y lo que consideran es que la pelota está en el Senado. Pero en el Senado en la mayoría oficialista, porque son ellos los que tienen que proponer
presentar el pliego. Y si una vez que el Senado llame a tratar el pliego, ahí nosotros vamos a resolver qué decimos y qué no decimos sobre Rafecas. Ustedes que siguen el programa seguramente ya saben lo que en general siempre propongo, ¿no? Que estos son temas que traen mucha opinión pública, mucha discusión en redes sociales, de la oposición, del oficialismo, pero que no le cambia la vida cotidiana a la gente. Lo que sí la gente habla todo el tiempo, trabaje de lo que trabaje, pueda comprar dólares o no, es precisamente del dólar, que parece tener un carril totalmente paralelo a esta situación y asombrosamente varios habrán perdido apuestas porque el dólar blue sigue bajando. Así es, Diana. Muchos se preguntaban hace solo 2 semanas hasta cuándo iba a subir y cuál iba a ser el valor del dólar en los próximos meses o en los próximos días. Hoy muchos ya se empiezan a preguntar lo contrario. ¿Va a continuar a la baja el tipo de cambio en la República Argentina, el dólar paralelo? Bueno, lo cierto es que sumó el 8º día consecutivo de baja, está en 161 pesos y eso también achica la brecha. Lo cierto también es que las reservas volvieron a caer y rompieron la tendencia que habían iniciado el mes con compra de dólares por parte del Banco Central. Lo que también sucede es que las iniciativas del ministro Guzmán continúan y él en estos últimos días se reunió con empresarios muy importantes de la Argentina y les adelantó, como para mandar una señal, que el déficit fiscal el año que viene iba a ser menor al que habían sumado al presupuesto. Se hablaba de un 4,5 y probablemente va a estar más cerca del 3,5%. Eso también es una señal para el mercado, justamente enfocada a calmar todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Si hablamos también de situaciones paralelas que se vienen suscitando, ¿no? Por un lado, los Estados Unidos, la tensión en las elecciones. Por el otro lado, ¿cuál es el futuro que va a tener Bruglia y Bertuzzi? ¿Y qué es lo que sucede alrededor de todo eso? Y por el otro, también, ¿qué es lo que va a suceder con el futuro de Daniel Rafecas? Si va a terminar siendo, como postuló el presidente, el Procurador General de la Nación, o finalmente se va a cambiar la fórmula de selección como estaría impulsando el Senado de la Nación. En carril totalmente distinto, el dólar y un Martín Guzmán que aparece en esta primera plana, ¿no? De la economía teniendo fuerza y tratando de que las diferentes herramientas den sus frutos. Todo esto mezclado en una situación en que algunas cosas le modifican la vida cotidiana a las personas y otras quedan totalmente distantes. ¿Sí, Nico? No, sí, aclarar una sola cosita, y es que el principal problema que tiene Cristina, modifique la ley o no, logre modificar la ley o no, es que el Procurador General, al igual que los ministros de la Corte, claro, solamente pueden ser propuestos por el Poder Ejecutivo. O sea, por más que modifique la ley, tiene que conformarse con el candidato que le envíe el presidente. Nico, ya tengo en línea a Jorge Macri, que es el intendente Vicente López. Macri, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, veníamos peloteando en los temas que se están dando a nivel internacional y en nuestro país también. Por supuesto, vamos a tocar también temas de la provincia de Buenos Aires, porque veníamos hablando de cuántos temas paralelos que se vienen dando cuando en un principio de año pensábamos que solo el único tema era la pandemia y ahora no solamente tenemos eso, sino también las situaciones que vienen sucediendo en el mundo, para el asombro de todos, con la elección presidencial de los Estados Unidos. Nos enfocamos aquí, veníamos hablando en los temas judiciales principalmente, y me gustaría su análisis con respecto al fallo de la Corte y el futuro laboral de Bertuzzi y Bruglia. A ver, la verdad es que hoy Juntos por el Cambio tomó postura en el tema con gente que es mucho más especialista que yo. Planteamos nuestras preocupaciones. De cualquier manera, a mí no me gusta mucho hablar de los fallos de la justicia porque tiendo a ser respetuoso siempre, cuando coincido más y cuando coincido menos. Si me gusta tener una justicia independiente, trato de respetarla como tal. Escuchaba recién a algún fiscal plantear que el aspecto positivo del fallo tiene que ver con dejar en claro, desde el punto de vista de la Corte, que esto de la, digamos, de la reubicación de los jueces de manera permanente no es un sistema que tiene que permanecer.
o que debería ser habitual, así que me parece que eso es una opinión más fundada que la mía. Pero bueno, como espacio político emitimos nuestra postura, insisto, igual me gusta ser respetuoso de los fallos de la justicia. Más allá de eso, nosotros veníamos discutiendo en la mesa y también ayer lo hicimos con el fiscal Delgado, de que toda esta situación que se suscita alrededor de este caso y de muchos otros no le cambia la vida cotidiana a la gente o en su caso a los bonaerenses. No sé si usted, al tener contacto con los diferentes ciudadanos, se muestran preocupados o conocedores de esta temática, porque si no son conocedores también ahí hay una falla de la justicia que no llega a la población. Bueno, en realidad siempre hay una porción de la sociedad que está atenta a los temas institucionales. Hay otra porción más grande, diría yo, de la gente que vive un día a día probablemente mucho más urgente, más cotidiano, a los que estos temas les resultan un poco lejanos. Tal vez porque ha habido demasiada manipulación de los temas institucionales en la Argentina y ya la gente no sabe bien qué es relevante y qué no. Ese es uno de los problemas que tenemos seguramente en la Argentina, ¿no? Que lo institucional se respete, se mantenga, tenga una lógica, pero lo cierto es que hoy, sin duda, si uno plantea la agenda del bonaerense, el ciudadano en general, bonaerense o no bonaerense, porque en definitiva de un lado u otro de la General Paso del Riachuelo los temas son bastante comunes, ¿no? Tienen más que ver con seguramente todavía una preocupación respecto a la enfermedad, pero la angustia en función de los temas económicos, la inseguridad, así es un tema que ha venido creciendo en preocupación de manera sostenida. Esos son los temas seguramente que si uno dijera dónde está la agenda del vecino, hablando con el vecino tiene mucho más que ver con eso, ¿no? El comerciante que le ha pasado muy mal a lo largo de esta pandemia, claro, las decisiones de no dejarlos abrir y permitir que se trabaje siempre desde los hipermercados ha generado una inequidad que afectó mucho al pequeño comerciante. Bueno, esos son temas, yo diría, más barriales. Sí. Claro. Acá está la mesa con varias preguntas, vamos a seguir. Sí, Nicolás. Sí, ¿cómo le va, intendente? Recién usted marcaba el tema de, bueno, hablábamos entre todos el tema de la institucionalidad, ¿no? De cosas que quedaron vacantes, abiertas en las constituciones. Y en la provincia de Buenos Aires ha quedado algo muy abierto en la constitución provincial y que fue tema de debate hace unos años y que ahora vuelve a estar reabierto. ¿Qué pasa con las reelecciones de los intendentes? Hay una ley para mí que es clara y que está vigente, que está muy bien. A mí me parece bien que haya un límite a la reelección indefinida. Hay algunos que plantean alguna discusión respecto de cuál es el primer mandato que debe ser contado, digamos, debe ser tenido en cuenta por un criterio habitual en la justicia, que es que no se puede legislar hacia atrás, ¿no? Si una ley cambia de ahí hacia adelante. La ley se aprobó en el 16 cuando no solo los intendentes, concejales, legisladores, etcétera, ya estaban en ejercicio de un mandato, y entonces la discusión, que si se quiere es más del punto de vista judicial y algunos la plantean, es si ese mandato debe contar o no. Pero más allá de esa interpretación, la ley está vigente, a mí me parece que está bien que haya un límite. Podríamos discutir si en los cuerpos legislativos es tan necesario, donde no hay concentración de poder. En muchos países del mundo los cargos ejecutivos tienen un límite a la reelección, no así los legislativos, porque como en el legislativo no hay concentración de poder y la especialización en algunos temas es valiosa, bueno, pero si se quiere son matices. Yo creo que la ley está bien y hay que respetarla. Giselle. Sí, ¿qué tal, intendente? Arde la interna en Juntos por el Cambio, ¿no? Por muchas cosas, por Rafecas. Hoy incluso en el Zoom que hubo, Macri se mostró medio enojado, Carrió dijo que Macri ya fue. Dos preguntas, ¿Macri ya fue y llegan juntos a las elecciones del año que viene? Sin ninguna duda llegamos juntos, no hay duda de eso. El compromiso de unidad que tenemos es muy alto. Creo que es muy bueno que haya ese compromiso de unidad. Obviamente hay matices, tensiones, discusiones, un espacio político que perdió elecciones tan relevantes como la Nación y la provincia, tiende a tener tensiones, análisis, se hacen mea culpa, se hacen evaluaciones de por qué uno no logró ganar, pero el compromiso de unidad
permanece y es central, y creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Y también es difícil pasar de liderazgos muy fuertes y casi únicos, si se quiere, por el ejercicio del rol, digamos, de ser presidente, por ejemplo, que tenía Mauricio, a liderazgos múltiples. Hoy hay liderazgos múltiples. Después cada uno definirá qué líder le parece más relevante. A mí me parece que todos son importantes, todos son necesarios, la experiencia de todos suma y agrega, y habrá algunos que llegan con muchas ganas, pero hay otros que también existen antes. Parecen ejercicios normales de maduración de un espacio político relativamente nuevo, ¿no? Facu. Sí, intendente, me pregunto qué opinión le merece lo que ocurrió en Guernica y si el problema está resuelto en la provincia de Buenos Aires, el tema de las tomas que evidentemente comenzó o se visibilizó con Guernica, pero está lejos de resolverse desde el punto de vista estructural. A ver, dos planos diría yo, o para responderte en dos planos. El problema de vivienda es un problema de muchos años y va a llevar mucho tiempo resolverlo, y hay que ponerse creativo y activos en el tema. Creo que en ese sentido probablemente si se trabaja más en conjunto con las intendencias, en nuestro caso como municipio tenemos un banco de tierras, tenemos una política activa y proactiva para tratar de generar vivienda, pero es muy difícil desde un municipio resolver todo ese problema. Ese es un tema que seguramente nos va a llevar mucho tiempo, como trabajar contra la exclusión, la pobreza. Son temas que tienen que ser de agenda y parte de los acuerdos nacionales necesarios. El tema de las tomas es otro tema. No toda la gente a la que le falta vivienda usurpa o toma. Muchas veces hay organizaciones detrás de esas movidas, y me parece que lo más grave que ocurrió, no solo con Guernica, en este último tiempo en la provincia de Nación, es que no hay un mensaje claro respecto de si eso es o no es percibido por el gobierno como un hecho, digamos, fuera de la ley. Creo que hay mucho doble mensaje. Tenemos una ministra de Nación que dice que no lo es, un ministro de provincia que sí, el gobernador que termina habilitando el accionar de su ministro de Seguridad, pero medio a regañadientes, un gobernador al que le cuesta inclusive hablar del tema de seguridad. Entonces, cuando los mensajes respecto de qué está bien y qué está mal, qué es legal y qué es ilegal, no son claros, se genera un caldo de cultivo para que algunos vivos, algunos pícaros, en función de la necesidad de algunos, traten de generar más tomas. Y me parece que eso es malo, y es tan malo como el mensaje de podemos llegar a subsidiar a quien cometa un delito, porque, digo, más allá de la discusión de cómo contenemos la problemática social, siempre hay que pensar cómo lo ve el ciudadano, o cómo toma el ciudadano, el que hace un gran esfuerzo para sostener al Estado, ese mensaje, ¿no? Yo pienso en un almacenero que hoy en día por ahí está alquilando el local en el que labura y alquila el lugar en el que vive, y está peleando contra una economía que no termina de reaccionar y la viene peleando durísima, mango a mango, paga sus impuestos y ve que los impuestos que paga cuando él es inquilino en el local y en su vivienda van para subsidiar a alguien que usurpa. Y la verdad que es un muy mal mensaje para aquel que labura. Macri, ¿pero son mensajes en definitiva o es gestión y vinculación entre la gobernación y las intendencias, el territorio y demás? Hay un costado político también en todo, no nada más en este tipo de temas. En mi caso no lo hay, no sé si lo hay. Lo que digo es, quien gobierna tiene que dejar muy en claro que cumple la ley y que la va a hacer cumplir, porque si frente a cada necesidad cada uno la puede resolver fuera de la ley, y vamos a tener un problema grave. La Constitución es clara respecto de la propiedad privada, pero más allá de la propiedad privada, digo, una usurpación es igual de grave en terreno público, porque ahí no hay un solo dueño, somos todos nosotros, es una propiedad de todos. Entonces no puede ser del primero que llegue, ¿no? Y como digo yo, ¿le permitirían a alguien usurpar, no sé, la casa del gobernador en la ciudad de La Plata? Probablemente no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre eso y otra cosa? Bueno, digo, cuando uno empieza con ese doble discurso, esa zona gris, da un mensaje muy poco claro, y eso no es bueno para el ciudadano
que cumple la ley, que sostiene el Estado, que labura, que hace un gran esfuerzo para tratar de manejarse con todas las complicaciones que tiene hoy la economía. Entonces digo, yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿Cómo está viendo cada una de las cosas que hacemos el ciudadano promedio que labura en la provincia de Buenos Aires? Nicolás Cortita. Sí, intendente, ya que hablamos de leyes y cambio de reglas, el impedimento de la reelección fue presentado en su momento por el bloque del masismo del Frente Renovador, contó con el aval de la gobernadora Vidal y del bloque de Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel entonces, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría hoy si se vuelve a presentar un proyecto para tirarlo para atrás, teniendo en cuenta que el Frente Renovador está en otro espacio? Hay que preguntárselo al Frente Renovador. Yo sé que nuestra postura es clara de respetar la ley y no hay ningún proyecto para cambiarla. Si queremos hablar digamos, de reforma política, nosotros hemos presentado el senador Gabino Tapia, que, bueno, digamos, es alguien que ha trabajado conmigo y hoy es senador en la provincia de Buenos Aires, acaba de presentar un proyecto de boleta única. A mí me parece que sería interesante en provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Mariú no llegamos a poder avanzar en esa reforma, pero me parece que sería muy bueno poder elegir con una boleta única que evite el fraude, nos evite tener que imprimir tantas boletas que se roban, que cortar es tan difícil. El mismo sistema que hay en la provincia de Santa Fe se podría implementar fácilmente en la provincia de Buenos Aires. Queremos hablar de otra reforma política útil. A mí me encantaría una elección desdoblada de gobernador respecto a la de presidente. Me parece que uno de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que el gobernador termina siendo más gobernador del presidente que lo puso en su lista que de los bonaerenses que lo votan, porque no hay un contrato social real entre quien gobierna la provincia y los bonaerenses, porque no hay un momento donde lo vamos a elegir un gobernador, como pasa en Córdoba, como pasa en Santa Fe, en Entre Ríos, en tantas provincias, en Mendoza. Esos dos temas, por ejemplo, me parecen mucho más interesantes que andar discutiendo de nuevo una ley que ya fue aprobada, que tiene que ver con la reelección indefinida de los intendentes. Intendente, antes de finalizar y cerrar, por supuesto, con el contexto internacional, quiero preguntarle por algo que sucedió hoy en el Zoom de Juntos por el Cambio, si se discutió o no el pliego de Rafecas y cuál es la posición que se va a tomar como partido, como bloque y demás, ¿no? Dentro de idas y vueltas que generó de puertas para adentro la postulación de Daniel Rafecas. No lo sé, yo no estuve en ese Zoom y la verdad que después... Pero me imagino que tiene contacto con gente del partido, sabe sí, cuáles son las intenciones. No hablé de este tema, no hablé de este tema, igual voy a contestar un poco lo que es medio Vox Populi, lo que hemos definido como espacio político es que vamos a discutir los pliegos que efectivamente ingresen para ser tratados al Senado. Lo primero que tiene que ocurrir es que el oficialismo defina quién es su candidato, si no estamos tomando posturas sobre operaciones. Bueno, Marcela Lozardo dijo que el candidato del presidente es el juez Rafecas, por eso le preguntaba con respecto a él. ¿Enviaron el pliego? Claro, ese es el tema. Bueno, nos vamos a nivel internacional porque si no se me va el tiempo. Joe Biden, Donald Trump, el contexto de las elecciones de los Estados Unidos. Intendente, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza también en proyección a lo que le puede suceder a nuestro país? Yo creo honestamente que los problemas de la Argentina los tenemos que resolver los argentinos. Digo, sin mirar al exterior. No sin mirar al exterior, digamos, vinculándonos con todos los posibles socios, pero no creo que cambie mucho la historia de la Argentina en función de uno u otro presidente en Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que recuperar confianza en la Argentina, tenemos que ordenar los números, generar confianza primero para que los propios argentinos inviertan en la Argentina y sin ninguna duda tratar de ser socios de todos los países que nos convengan. Yo no creo en el sesgo que ya ha tenido el kirchnerismo en el pasado, de tener algunos pocos aliados económicos que son con los mismos con los que tiene sintonía política. Yo creo que la Argentina tiene que tratar de vender sus productos a todos los países del mundo, tratar de ganar mercado para poder exportar más y lograr traer los dólares que la Argentina necesita y lograr traer inversiones detrás de esas aperturas de mercado. Ahora, sinceramente no creo que la suerte de la Argentina esté atada a uno u otro presidente. Creo que el esfuerzo grande tenemos que hacerlo en arreglar nuestros propios problemas.
Macri, gracias por atendernos. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Por favor, vamos a hablar de eso, de la tensión alrededor de las elecciones de los Estados Unidos después del corte. Ya venimos.